Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana. Lo vamos a hacer en el segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 20. Vamos a leer solo un versículo de la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a hablar bajo el tema Yo dependo de Dios. Vamos a hablar bajo el tema Yo dependo de Dios. Les invito para que meditemos esta mañana en la palabra. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, verso 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Quiero repetir ese versículo. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Gloria a Dios. Estamos pues en un tiempo completamente distinto. Nos tocó vivir unos días circunstancialmente difíciles, pero siempre contando con la bendición de tener al Señor con nosotros. Una de las cosas que debemos tener siempre en cuenta es que no importa lo que se levante, no importa lo que se venga en el mundo o lo que quiera atacarnos, la multitud que sea, la situación que sea por difícil que se presente, no importa aún que nuestras debilidades, flaquezas o falta de fuerza se presente continuamente en nuestra vida, nuestra dependencia, nuestra confianza completa la tenemos puesta en nuestro Dios. Nosotros dependemos de Dios, absolutamente. Nuestra confianza debe de estar puesta en el Señor. Porque yo le pregunto a usted, hermano, hermana, amigo y amiga que me escucha a través de este medio, ¿qué fuerza hay en usted? ¿O qué fuerza hay en mí para poder depender de nosotros mismos? Para poder depender del hombre. Hoy en día en el mundo hay muchas personas que están dependiendo, con todo respeto lo decimos, pero dependen del gobernante de turno, dependen del alcalde, dependen del presidente, de que les envíen un mercado, de que los inscriban a esa página donde les están dando una ayuda solidaria. Dependen de algunos recursos que momentáneamente, por un día, por un tiempo, quizás les puedan enviar. Que aunque bueno, gracias a Dios, todo eso cuenta y vale algo, pero hay personas hoy en día que están dependiendo de los mismos hombres. Pero ¿qué fuerzas, qué capacidades tienen ellos para seguir solventando, supliendo, proveyéndole al hombre? Ningunas. Por eso nosotros los creyentes somos llamados de parte de Dios por la palabra a depender exclusivamente del Señor. Usted no ve aún en el campo militar, en el campo de guerra, los ejércitos, por muy fuertes que sean, también algún día los derrotan. Las naciones, por muy poderosas que sean, algún día también les entran y los derrotan. Bendito el Señor.
Aquí me acuerdo de una historia de un comandante llamado Napoleón del ejército francés. Cuando este hombre con su ejército se fue a atacar a los rusos, dice la historia que era uno de los ejércitos más poderosos de ese tiempo, el ejército de Napoleón. Y usted sabe cuántos fueron a atacar de parte de Napoleón a los rusos. Fueron a atacarlos con más de 450,000 hombres bien armados y bien entrenados. Napoleón y su ejército tenían un orgullo, tenían una altivez en su corazón, porque ellos eran el ejército más fuerte, más poderoso. Y eso es lo que le pasa al hombre cuando dependen de sus propias fuerzas, de sus propias capacidades, de sus propios talentos, de su agilidad, de su poder, de su equipamiento. Hoy en día, antes de que comenzara esta adversa circunstancia que estamos viviendo, el ser humano en el mundo, dependiendo de la ciencia, dependiendo de los avances tecnológicos, dependiendo de los países y gobernantes más poderosos del mundo. Pero al ver que todo se les ha salido de las manos, ya muchas personas no saben qué hacer, no saben a dónde acudir, no saben qué puerta tocar, porque claro, como estaban dependiendo del mismo hombre, entonces Dios les baja ese orgullo, esa altivez, esa soberbia que el hombre a veces manifiesta delante de sus mismos compañeros, aún delante del mismo Dios. Usted sabe lo que dijo ese día, en ese tiempo, cuando fue a atacar a los rusos. Vamos a ir a los rusos a atacarlos y los vamos a derrotar en 20 días y volveremos triunfantes. Eso decía Napoleón. Vamos a atacar a los rusos y los vamos a derrotar en 20 días y volveremos a nuestra nación triunfantes. Eso es cuando uno depende de sí mismo. Eso es cuando uno se cree mucha cosa y pone su confianza en lo que tiene, en sus capacidades, en sus talentos. Tiene confianza en sí mismo. Pero yo quiero decirle a usted, porque por ahí nos han vendido la vieja idea que no es bíblica, que usted puede confiar en sí mismo, que usted puede depender de sí mismo. Eso es mentira. El cristiano no depende de sí mismo ni confía en sí mismo. El cristiano debe poner su confianza exclusiva, absoluta y totalmente en el Dios del cielo y de la tierra. El creyente debe poner su confianza total en el Señor. Debe depender exclusivamente de Dios. Porque qué fuerza hay en ti, qué fuerza hay en mí. Cuando llega la enfermedad, cuando llega la debilidad, cuando llega el problema, cuando llega la situación sin salida, ahí es cuando más necesitamos a aquel que todo lo puede hacer. Hay uno solamente que tiene el poder, que tiene la fuerza, que tiene la grandeza, que tiene la altura. Ningún hombre en el mundo puede depender de sí mismo, porque cuando comienza a depender de sí mismo, entonces le llegará el momento en que su capacidad se va a ir al piso, que sus fuerzas se van a ir al piso. Pero al único que no se le acaban las fuerzas, al único que mantiene igual siempre, que tiene todo el poder, que no se le agotan los días ni los años, que sigue siendo el mismo de siempre, ese es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso, en esta mañana, hermano, yo te invito, iglesia, a que nos tomemos más de la mano del Señor, a que nos acerquemos más a Dios por la fe, dependamos más de nuestro Dios. Napoleón se fue a atacar a los rusos y dice que de repente cambió el tiempo y hubo una batalla y murieron muchos del ejército de Napoleón. Pero ¿dónde fue donde hubo más muerte
en los soldados de Napoleón cuando iban al retroceso. Los rusos iban detrás porque Napoleón tenía una altivez, un orgullo y creía que los iba a derrotar en 20 días, pero se dio cuenta que las cosas cambiaron. Y fueron los rusos quienes estaban dominando en el campo de batalla. Y los de Napoleón salieron corriendo, huyendo al retroceso. Y el clima cambió, el invierno llegó. Y donde más muerte hubo del ejército de Napoleón fue en el mismo terreno donde ellos trataron de esconderse porque el invierno, la nieve, el frío los atacó y la enfermedad comenzó a llegar al ejército de Napoleón y muchos más murieron por el clima, por las enfermedades, por el invierno, que por el ataque de los rusos. Yo me pregunto, entonces, ¿quién fue el que los doblegó? ¿Quién fue el que los venció realmente? No tanto los rusos, sino la misma naturaleza que vino con el clima invernal y las enfermedades llegaron. Y como el Señor es quien domina y maneja la naturaleza, el Señor le dio a Napoleón y a su ejército una gran lección de que cuando el hombre pone su confianza y su dependencia en sí mismo, va a perder. Pero cuando el hombre coloca su confianza y su dependencia en Dios, va a triunfar, porque Dios sí lo puede hacer todo. Alabanzas al nombre de Jesús. Murieron miles del ejército de Napoleón. Y el orgullo de Napoleón, Dios se lo tiró al piso. ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos usted y qué soy yo? Para que nos jactemos, para que nos enorgullezcamos de algo. ¿Qué somos nosotros? Razón tenía el patriarca Job al decir en su dolor, en su circunstancia, en su prueba: ciertamente gusano soy, hijo de gusano y no hombre. Porque, hermanos, nuestros días se acaban, nuestras fuerzas son limitadas, nuestras capacidades también. Un día nos enfermamos y morimos, pero el creyente, el hombre, la mujer, que pone su confianza en el Creador, que pone su confianza y su dependencia en Jesucristo el Señor, no será avergonzado jamás. Alabanzas al Señor. Por eso cuando nosotros, ahora que no tenemos cultos congregacionales, sino que estamos en nuestras casas, allí en nuestros hogares, cuando buscamos a Dios a través de la oración, a través de los altares familiares, a través del estudio de la palabra, cuando nos arrodillamos delante del Señor, ¿sabe lo que estamos diciéndole a Dios? Con esa actitud que tenemos y asumimos cuando oramos, cuando leemos la palabra, cuando lo invocamos continuamente, ¿sabe qué le estamos diciendo al Señor y qué mensaje le estamos enviando al mundo? Es que nosotros dependemos exclusivamente, totalmente de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Señor, le estamos diciendo en estos días: Señor, yo no soy nadie. Señor, yo no tengo nada prácticamente. Señor, yo dependo totalmente de usted. Oh Dios, qué bueno decirle en este día, en esta mañana, a nuestro Dios: Señor, yo dependo de ti. ¿Cuántos me acompañan desde sus casas a decirle esas palabras a Él? Señor, yo dependo de ti. Porque usted cree que al ejército de los Estados Unidos, un 11 de septiembre, lo digo con todo respeto, Dios avergüenza a esta nación, porque se olvidaron que toda la victoria que había tenido esta nación había sido porque Dios se las había dado. En épocas pasadas, los norteamericanos, la nación de Estados Unidos, tiempos atrás, esta nación tuvo hombres y mujeres, peregrinos, hombres que dedicaron y sacrificaron sus vidas por causa de Dios.
con el evangelio, con la palabra de Dios. Prácticamente Estados Unidos se convirtió unas décadas de años atrás en una nación misionera, donde llevó el evangelio a todo el mundo conocido. Y Dios, cuando ellos estaban en ese trabajo, en esa labor, cuando tenían a Dios presente en sus instituciones, en su gobierno, en su himno nacional, en su escudo, en sus emblemas, en los colegios, en las universidades, para todo lugar, Dios estaba involucrado con ellos. Dios comenzó a levantar la nación norteamericana, porque es más, no permitieron que el Papa y la Iglesia Católica ingresaran durante un tiempo a los Estados Unidos con esa doctrina. Ellos supieron conocer al Dios de la Biblia y lo predicaron y lo anunciaron en el mundo. Pero llegó el tiempo, llegó un tiempo donde ellos le dieron la espalda a Dios. Llegó el tiempo donde comenzaron a sacar la Biblia de las instituciones seculares, del gobierno, de las escuelas, de los colegios, de las universidades, de todo lugar. Comenzaron a sacar a Dios y comenzaron a permitir que el homosexualismo, el lesbianismo, el aborto, los matrimonios de género comenzaran como si fueran algo normal. Entonces Dios comenzó también a darle la espalda. Y ese 11 de septiembre, usted lo sabe, Dios avergüenza a esta nación de tal manera que las Torres Gemelas, unos supuestos árabes, ignorantes para ellos, lograron penetrar la seguridad más alta que tenían en el mundo los americanos. Lograron penetrar esa seguridad y meterse directamente al campo, al aire norteamericano, y atentaron contra las dos Torres Gemelas y acabaron con ese emblema tan prestigioso de la nación americana. Dios les produjo una vergüenza mundial. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a depender de sí mismos, a confiar en sus propias capacidades, en sus propias fuerzas. Así que Dios los avergonzó. Se jactaron en su ejército, se jactaban en su pentágono, en sus aviones de guerras. Pero Dios permitió que esto les sucediera para demostrarles que cuando el hombre quita la mirada de Dios, entonces Dios los deja solos, y ahí es cuando el enemigo les puede entrar más fácil. Bendito sea el nombre del Señor. Usted y yo podemos poner un sistema de defensa en nuestra casa y alrededor de nuestra casa. Podemos tener guardaespaldas, podemos tener un ejército caminando con nosotros. Pero si Dios no camina con nosotros, nos entran tarde que temprano nos entran. Pero así no tengamos guardaespaldas, así no tengamos un sistema de defensa, ni misiles, ni ejércitos a nuestro alrededor. Si Dios está con nosotros, Dios nos va a guardar, Dios nos va a proteger, Dios nos va a bendecir. Alabanzas al Señor. El Salmo 127 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Alabanzas a Dios. Si su dependencia, hermano, amigo, está en Dios, aunque no tengamos radares, aunque no tengamos armas de guerra, aunque no tengamos nada, solamente doblando nuestras rodillas, aleluya, delante de nuestro Dios, levantando nuestras manos al cielo, Dios nos va a dar siempre la victoria. Amén. Por eso la Biblia dice: no confiéis en el príncipe. Escúchame, hermano, la palabra de Dios dice: no confiéis en el príncipe, ni vayáis tras el príncipe buscando fuerza, porque la fortaleza viene de Dios, el poder viene de Dios, la grandeza viene de Dios. Hermanos, cuando Abraham se fue a rescatar a su sobrino Lot, ¿qué fue lo que llevó? ¿Qué fue lo que llevó? Escúcheme, hermano. Abraham, aquel que le creía a Dios, el que confiaba y dependía de Dios, ¿qué cogió
Abraham para rescatar, o qué llevó a Abraham para rescatar a su sobrino Lot? Iba, dice la Biblia, con 318 criados, unos palos y unas escobas, digo yo, a pelear contra 3 reyes y 3 ejércitos bien armados. Pero este hombre dependía de Dios, este hombre le creía a Dios, y Dios le dio tremenda victoria a Abraham solo con 300 hombres y con palos y escobas. Imagínese usted, porque es que el hombre no es el que posee la fuerza ni la capacidad, del que viene la fuerza y el poder es de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Qué tomó Moisés para sacar a Israel de Egipto? Una vara. ¿Qué tomó David para derrotar a Goliat? Una honda y 5 piedras. Aleluya. ¿Qué tomó Sansón para acabar contra mil filisteos? Una quijada de asno. ¿Qué es eso? Para ellos haber tenido tremendas victorias, es que Dios estaba con ellos. Amén. Dios no necesita de ejércitos para derribar. Dios no necesita de nadie. Él es Dios. Él es Dios. Tú sabes lo que Dios necesita. Que tú y yo aprendamos a depender más de Él. Que tú y yo dependamos a confiar más en Él. La gente que tiene su confianza hoy puesta en las grandes empresas, en los grandes recursos, en las grandes economías, están con las manos en la cabeza, están asustados, están sin saber qué hacer. Los gobernantes de las naciones están viendo cómo sus economías se están cayendo al piso. ¿Qué solución le vamos a dar a esto? Porque ellos dependen de unos recursos materiales. Ellos dependen de unas empresas multinacionales. Ellos dependen de estar exportando, de estar llevando sus productos. Y están confusos, están amedrentados porque no saben qué hacer. Porque han puesto su dependencia en esas cosas y no en el Dios del cielo. Pero cuando la gente, cuando la iglesia colocamos nuestra confianza en Dios, nuestra dependencia en Dios, la Biblia dice que nunca seremos avergonzados. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Amén. Nuestra dependencia a veces, como cristianos, muchas veces ha estado puesta en la economía. Ha estado puesta en el trabajo, en nuestra labor. Ha estado puesta en el hombre. ¿Cuánta gente ha dejado a Dios por un mejor trabajo? Porque ha prosperado en su economía, pero al tiempo se quedan sin Dios y sin trabajo. ¿Cuánta gente ha preferido dejar el camino del Señor por el dinero? Pero ahora están sin dinero y están sin Dios. ¿Cuántas personas hoy en día han dejado a Dios por un hombre o por una mujer y hoy en día están sin el hombre o la mujer y sin Dios? Necesitamos depender absolutamente de Dios, porque qué fuerza hay en nosotros, amados hermanos y hermanas. Usted sabe por qué el verdadero cristiano, haya trabajo o no haya trabajo, haya hambre o no haya hambre, haya enfermedad o no haya enfermedad, nada lo hace temer, porque el fiel cristiano no depende de las circunstancias. El fiel cristiano depende del verdadero Dios y la vida eterna, que es Jesucristo el Señor. Nosotros dependemos de Dios. Venga lo que se venga para el mundo. Claro que a veces nos entristecemos, claro que a veces nos preocupamos, claro que a veces nos amedrentamos, pero hermano, hermana, si usted depende, si usted confía, si usted cree en la palabra del Señor, si usted se acerca a Dios por la fe, créame
hermano, que no va a haber temor, no va a haber preocupaciones, no va a haber afanes, no va a haber, hombre, ¿qué vamos a comer mañana? ¿De dónde vamos a sacar recursos? ¿De dónde va a venir la economía? No se preocupe por eso. Dios va a tener la provisión, Dios va a dar la bendición. Dios siempre está atento de su pueblo, está en el control de todas las cosas. Gloria al Señor. Me acuerdo en este momento de la historia cuando un hombre llamado Elías, el profeta, hubo hambre en ese tiempo en Samaria, provocada 3 años y medio de una horrible sequía. Y Elías, el que dependía de Dios, el siervo de Dios, el que le creía a Dios, el que estaba confiado en el Señor a pesar de las circunstancias del mundo de la época. Él fue sustentado por Dios junto al arroyo de Querit. Dice la Biblia que el Señor le enviaba un cuervo día y noche, con carne y con pan, y tomaba agua fresca del arroyo. Mientras que en el mundo las gentes, las familias padecían y morían de hambre, mientras que el rey Acab no sabía qué hacer, los gobernantes de la época estaban confundidos. El siervo de Dios, el profeta Elías, estaba tranquilo, estaba confiado, estaba contento porque Dios lo sustentaba. Alabanzas a Dios. Mientras Acab y todos los que con él estaban se volvían como locos, Elías dependía de Dios y el cuervo le llegaba puntualmente. Escúchenme, un cuervo Dios le envió para llevarle comida durante muchos días, mañana y tarde, mañana y tarde. Yo me pregunto y me he preguntado por qué Dios escogió un cuervo para llevarle comida a su siervo Elías, sabiendo que el cuervo es el ave de rapiña más carroñera que hay. Es más carroñera que el buitre y que el gallinazo. Y entre más podrida la carne, más le gusta el cuervo. Con razón dice el adagio popular: cría cuervos y te sacarán tus ojos. Porque el cuervo es el animal más carroñero y Dios escogió al cuervo. No escogió una paloma, no escogió un ave cualquiera, escogió al cuerno para darle a entender al hombre que Dios lo puede hacer todo, que a pesar de que un cuervo llevaba en su pico carne y que a él gusta la carne, pero Dios le había dado una orden al cuervo: mucho cuidado, esa carne no es para ti, esa carne es para mi siervo. Es para que nosotros sepamos y entendamos que el Señor tiene cuidado de sus hijos y que para Dios no hay nada imposible. Alabanzas a Dios. Así que cuando el cuervo llegaba en la mañana, le traía carne y pan al siervo Elías, al profeta Elías. Y en la tarde volvía, días seguidos, gloria al Señor. Imagínese el cuervo llevándole carne al profeta, llevándole carne al siervo del Señor. Hermano, quiero decirle en esta mañana, por muy débil que seamos, por las pocas fuerzas que tengamos o las pocas capacidades que haya en nosotros, ¿qué es lo único que Dios quiere de nosotros? Que entendamos, que no nos preocupemos, que no nos angustiemos, que no nos afanemos, que aprendamos a confiar y a depender del Señor, que sepamos esperar en Él. Esperemos en Dios orando, esperemos en Dios haciendo la obra del Señor. Y qué mejor manera de hacerlo, que a veces no tenemos pan, se nos acaban los recursos, se nos acaba la economía. Tal vez algunos hermanos están pensando: bueno, me mandaron para la casa, me terminaron el contrato, no tengo trabajo, se me acabó el dinero,
Se me está acabando el mercado, lo que compré. ¿Qué voy a hacer para el día de mañana? Se me acabó la plata, no tengo con qué pagar los servicios, no tengo con qué pagar el arriendo, con darles de comer a mis hijos. ¿Qué voy a hacer? Hermano, hermana, yo te invito esta mañana, coloca tu mirada en Cristo. Coloca tu confianza y tu dependencia exclusivamente de Dios. Y vas a ver que Dios no te va a dejar avergonzado. Vas a ver que Dios te va a suplir. Vas a ver que Dios te va a proveer. Si no hay trabajo, si no hay dinero, si no hay esto y lo otro, Dios nos va a sostener, Dios nos va a sustentar. Pero aprendamos a depender de Dios. Aprendamos a depender de Dios. ¿Por qué no decirle esta mañana al Señor: yo dependo, Señor, de ti? Bueno, este tema que venimos desarrollando el día de hoy, yo quiero dejarlo hasta aquí, porque quiero continuarlo en un próximo devocional. Porque hoy más que ayer nos está faltando y Dios nos está enseñando a que nos acerquemos a Él más por la fe, a que confiemos más en Él, a que dependamos más de Él. ¿Sabe qué está haciendo Dios con este aislamiento que estamos teniendo en nuestras casas? ¿Sabe qué es lo que está produciendo Dios en nuestras vidas y en nuestras familias? A depender más de Él, a confiar más en Él. Dios nos está ayudando, Dios nos está fortaleciendo en la fe. Nuestra confianza está siendo levantada. Sabemos que en el mundo, en los gobernantes y en los poderosos de la tierra, no podemos acudir a ellos porque ellos están igual o peores que nosotros. Ellos están más asustados, más amedrentados, más angustiados. Pero nosotros sí sabemos en quién hemos creído. Nosotros sí sabemos de quién vienen nuestras fuerzas. ¿De quién viene la respuesta? ¿De quién viene la bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza alguna con ella? Nosotros sabemos que nuestro Dios está atento a la oración de sus hijos. Yo voy a invitarles esta mañana a que me acompañen a orar por la familia suya, por cada familia cristiana, por cada persona que está sufriendo, está padeciendo, porque se le está acabando el mercado, porque se le está acabando el dinero, porque se le acabó el trabajo, porque no tiene recursos, porque se siente enfermo, porque tiene problemas, porque el mundo lo está agobiando. Vamos a orar y vamos a decirle: Señor, yo dependo, yo confío totalmente en ti. Mi corazón está puesto en tu palabra, en tus promesas. Yo voy a confesar tu palabra. Yo voy a confesar tus promesas, que son fieles y son verdaderas. Nosotros hemos vivido momentos antes de prueba difíciles y hemos visto la mano de Dios obrando. Hemos visto cómo Dios nos ha sanado. Hemos visto cómo Dios nos ha suplido, nos ha proveído. Hemos visto Dios dando y haciendo maravillas en medio de su pueblo. Te invito a que oremos. Hermano, hermana que estás allí en tu casa con tu familia, haz esta oración conmigo por la fe. Levanta tus manos y dile al Señor: Señor, mi corazón se inclina ante ti, mis manos elevo ante tu presencia, mis rodillas doblo delante de tu grandeza y poderío. Oh, esta mañana, Señor, en esta devocional dominical, mi hogar, mi esposa, mis hijas, mi familia en España, la iglesia en San Jerónimo, la iglesia en Antioquia, en Colombia, en el mundo entero, los hermanos y sus hogares que se conectan por las redes sociales, los que están ansiosos, tienen hambre y sed de tu palabra, cada uno de tus hijos, de tus hijas, los amigos que se están acercando por la fe a escuchar la palabra. Señor, queremos decirte con todo el corazón: dependemos de ti. Nuestra ayuda viene de lo alto. Oh, Asabe Bala.
Que tu Espíritu Santo nos sustente cada día. Que tu presencia no nos falte. Que tu Espíritu nos inunde. Señor, en esta mañana, mi Dios, el mundo está más metido en el caos. El mundo no sabe qué hacer. Señor, por favor, en nosotros no hay fuerzas, en nosotros no hay la capacidad suficiente, no tenemos la estructura, no tenemos los recursos necesarios. Dependemos de tu mano, Jesús. Oh, mi Dios, nuestros ojos están puestos en ti en este día. Que tu iglesia sea bendecida por ti. Sigue haciendo esos hechos maravillosos, poderosos en medio de tu pueblo. Que las gentes se den cuenta que solamente en ti hay salvación, que solamente en ti hay vida eterna, que solamente en ti está la provisión verdadera, está la ayuda, está la fuerza, está el poder, está el dominio, está la grandeza, está la majestad, solamente en ti, Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tus ricas y abundantes bendiciones.